Bienvenidos a todos a este tiempo con la palabra de Dios. Y vamos a colocarnos para poder tener este momento que es muy importante. Tengo una palabra de parte de Dios para todos ustedes. Quiero sembrarla en sus vidas, declarando que usted es buena tierra. En este tiempo, en este momento, en tu situación, tus circunstancias, en medio de todo lo que tú puedas estar viviendo, llámese situación, lo definas como dificultad, lo definas como crisis. Hay una palabra que Dios tiene para tu vida. Bienvenidos a este tiempo, a este momento en el que estamos declarando esa gracia y ese favor para sus vidas. Y bueno, donde quiera que te encuentres, acomódate y vamos a escuchar un momentito esta palabra de parte de Dios para ustedes. Y quiero aperturar con una frase que se torna como una pregunta a la vez, que se torna como una pregunta que es: algún día todo estará bien. Y suena a frase como suena a pregunta. Ahí donde te encuentras, acomódense, pueden ubicarse. Y esta frase me la daba el Señor y me daba una línea de pensamiento que yo quiero que usted reciba este día. Algún día todo estará bien. Pero me sonó más cuando Dios me lo decía a mi espíritu, me sonó más a una pregunta, como a un espíritu desesperado en el que decía: algún día todo estará bien. Pero detrás de la pregunta yo escuchaba casi a todas las personas de manera particular preguntándonos lo mismo: ¿algún día todo estará bien? ¿En referencia a qué? En referencia a las situaciones de la vida que vivimos, en referencia a las dificultades, en referencia a las circunstancias, en referencia a las complejidades, en referencia a los estados económicos, a las noticias. Es una pregunta: ¿algún día todo estará bien? ¿Algún día? O también puede sonar como una frase de consuelo: algún día todo estará bien. Pero cuando llega a mi espíritu esta pregunta, resuena muy fuerte en mi espíritu. Y puedo percibir a Dios inmediatamente cerca de mí. Y como con una sonrisa de ironía: algún día todo estará bien. Algún día todo estará bien. Llegará un momento en el que todo estará bien. Inmediatamente la réplica divina, porque esa es como la pregunta de nosotros a Dios, pero inmediatamente la réplica divina es: ¿qué llamas tú bien? ¿O qué significa para ti que en tu mundo y en tu vida todo esté bien? Esa fue la réplica que yo sentí, porque literalmente yo estaba en un lugar X, en una circunstancia X, con personas X, y yo miraba miraba, escuchaba, percibía cómo nosotros a veces como personas nos quejamos de la dificultad que tenemos que enfrentar todos los días. Nos quejamos de las circunstancias que a diario se nos presentan. Nos preguntamos esta pregunta: ¿algún día todo estará bien? Como que nosotros pensamos, y en la réplica divina me hace pensar, que el ser humano cree en un bien que Dios no lo llama bien. Lo voy a decir de otra manera: hay cosas que Dios llama bien y hay cosas que el ser humano llama bien. Es decir, hay
un estado en tu vida que tú le llamas, eso es para mí estar bien, pero quizás a ese estado en tu vida en el que tú le llames estar bien, Dios no lo llame estar bien. Quizás el ser humano en los momentos donde se siente mejor, donde se mira mejor, donde cree que está bien, quizás definido por el cielo, puede decirte que realmente no está bien, que realmente eso no es estar bien. ¿Qué es a lo que nosotros llamamos bien? ¿Algún día todo estará bien? Y eso en referencia directa a las dificultades que tenemos todos los días, al hecho de levantarnos y tener que enfrentar desafíos económicos, desafíos de trabajo, desafíos de esfuerzo, como cuando uno se levanta y le dice a sus hijos, tienes que tender tu cama, y los hijos dicen, como diciendo, algún día todo estará bien. O sea, para el hijo o para el niño estar bien significa no tender la cama. Para el niño estar bien significa no recoger su cuarto. Para el niño estar bien es empezar a sacar trastes y empezar a comer y nunca lavarlos. Eso es estar bien para el niño, de tal manera que se acumule tantos trastes sucios y tanta comida sucia que las moscas empiecen a hacer una labor de sacarlo todo, porque entre moscas y cucarachas ahí se va a anidar eso y alguien lo va a sacar. Si no es que viene la compañía de ratas y empiezan también a meterse. Pero escucha esto, para el niño, para el infantil, estar bien para él en su mundo es no hacer nada. Es que su papá no le pida que haga nada, por consecuencia tenga un desastre de cuarto, tenga un desastre en su aseo personal, tengo un desastre en su ropa, tengo un desastre en todo literalmente. Ahora nosotros sabemos que para que las cosas estén bien en casa, uno se tiene que levantar desde temprano, uno tiene que asear su cama, uno tiene que enseñarle a sus hijos a hacer las cosas, y eso es lo que significa que las cosas estén bien. A veces parecemos niños, a veces parece que tenemos una psique infantil, un tipo de razonamiento infantil que precisamente hace que pensemos exactamente igual que un niño. Que nosotros nos levantemos ahora no a la casa, sino a la vida, sin que haya ninguna dificultad, sin que enfrentemos nada necesariamente, sin que haya ningún desafío. Y de allí se derivó esta pregunta, porque mientras yo estaba en este entorno, que después de ahí la cuestión no me dejó, la pregunta, la frase, la interrogante, se convirtió como en un axioma en mi espíritu durante todos los días. Fue como el día lunes o martes o miércoles, no recuerdo bien, pero por allí. Y entonces esta frase me decía, el ser humano pregunta si algún día todo estará bien, pero Dios, como un papá sonriente, me dice, ¿a qué llamas tú bien? ¿Qué es a lo que tú llamas que tu vida esté bien? Y vuelvo a reiterar con el ejemplo de nuestros niños, y yo creo que Dios nos ve a nosotros como niños. Yo creo que Dios sé que Dios es mi papá, pero miro que Dios nos ve a nosotros como niños. Es decir, nosotros podríamos definir, y yo te podría preguntar, ¿para ti qué es que tu vida esté bien? ¿Para ti qué es que las cosas en tu vida salgan bien? Una vida en la que no haya ninguna dificultad, una vida en la que tú no tengas nada en lo que esforzarte, una vida donde quizás te levantes y de alguna manera sobrenatural te caiga el desayuno a la cama, donde cuando tú termines de otra manera sobrenatural no sabes ni cómo ni por qué, pero los trastes se lavan y se acomodan solos. Una vida donde en tu estado de cuenta tú tengas debajo de tu colchón quizás tú tengas una cantidad de dinero que, aunque te lo vayas a gastar este día y te compres lo que tú quieras, el día de mañana habrá otra cantidad sin igual de dinero allí. ¿Qué es a lo que nosotros llamamos bien? ¿Qué es a lo que nosotros llamamos bienestar? Porque mire esto, yo encuentro en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis, voy a empezar desde el principio. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Los creó Dios. Pero inmediatamente en el versículo 2,
a Dios. Escucha esto, estoy hablando en referencia a un acto divino creativo que se da en Génesis 1:1. Y en el versículo 2 inmediatamente nos habla de un estado de tohu bohu, un estado de desorden, un estado de tinieblas, un estado de vacío y un estado de abismo. Inmediatamente después de que Dios manifiesta su creación para consigo mismo, inmediatamente se expresan vacío, se expresan tinieblas, se expresa desorden y se expresa un vacío. Ahora, yo le voy a preguntar, ¿eso significaba que las cosas no estaban bien? ¿O significaba, de hecho, el preludio perfecto para una creación que se iba a manifestar tal cual la conocemos hoy en día? De hecho, la oscuridad, el vacío, el desorden y el abismo empezaron a preparar la manifestación gloriosa, hermosa, maravillosa de eso que nosotros hoy conocemos como el mundo que Dios creó para realizar. Cuando Dios crea el mundo, inmediatamente hay un desorden, hay tinieblas y manifiesta lo que seguiría. Ahora, si seguimos el mismo orden, el mismo patrón de qué es a lo que nosotros llamamos bien y qué es a lo que Dios llama bien. Vamos ahora, por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, Génesis 2:7. Inmediatamente de que Dios crea al hombre, dice que lo plantó un huerto, lo puso en Edén y puso ahí al hombre. Y dice la Biblia que Dios puso ahí al hombre para labrar y guardar el huerto. Además, le dio un mandamiento que era no comer de un árbol, de comer del árbol de la vida y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Además, inmediatamente se expresó una necesidad, una circunstancia en que ninguno de los animales tenía nombre, y ahora Adán, escuche esto, esta labor titánica, imagínese, ahora Adán tenía que ponerle nombre a todos los animales. Es tal cual como se siente tu hijo cuando lo pones a recoger todo su cuarto, y en ese todo se hace ya un mundo tedioso, un mundo difícil. O cuando dices, hijo, te toca lavar los trastes, dice todos. Y en ese todos, pareciera ser que los que comen allí adentro no son 4 o 5 los que son, sino es una flota de soldados que vienen de Vietnam. Además están muy hambrientos, que son como 10,000 o 5,000 soldados que vinieron a comer, y que ahora a tu hijo le toca lavar todos los trastes. Adán tenía que ponerle el nombre a todos los animales. Ahora, ¿todo estaba bien? Esa es la pregunta. Le dejó una labor, le dio un mandamiento, expresó una necesidad. Los animales necesitan nombre, y ahí tenía que venir el chango, ahí tenía que venir el burro y la burra, el chango y la changa, el perro y la perra, el gato y la gata, el cucaracho y la cucaracha, porque a todos les puso nombre, el ratón y la ratona. Los más despreciables, hoy en día, porque bueno, antes del pecado todo era hermoso y ningún animal era para comerse, lo que se comía venía de los árboles. Entonces, pero a todos les puso el nombre, a todos les puso el nombre. Imagínate que Adán dijera, Señor, algún día todo estará bien, algún día yo no tendré que poner nombre a los animales, algún día yo no tendré que labrar y guardar este huerto, algún día, Señor, no habrá una necesidad. Imagínate que Adán dijera, algún día todo estará bien. Ahora yo te pregunto, tener una labor, tener un mandamiento que cumplir y tener una necesidad que cubrir dentro del entorno tan perfecto en el que tú vives, ¿significa acaso eso que las cosas no estén bien? Hoy yo quiero que usted me reciba eso. Yo quiero que usted reciba lo que le estoy diciendo, porque si aquí dijera amén, es suficiente que usted se lleve esta reflexión. Dios me tiene ya 5 días con esta línea, nada más. ¿Algún día todo estará bien? Es la pregunta del siglo XXI. Hoy con la epidemia todo el mundo dice, ¿algún día saldremos? ¿Algún día esto se acabará? ¿Algún día todo estará bien? Todo el mundo se está preguntando, ¿algún día todo estará bien? ¿Algún día no tendré deudas? ¿Algún día no tendré dificultades? Adán era un ser perfecto. Adán era un ser creado por Dios. Adán era,
Adán era algo que fue creado en estado óptimo. Vio Dios, dice, y vio Dios que aquí todo lo que había hecho era bueno, tov meod, en gran manera. Pero no porque todo estuviese bien, no significase que no tuviese una labor, no significaba que no tuviese que guardar un mandamiento, no significaba que no tuviese que esforzarse, no significaba que no tuviese que cubrir necesidades, no significaba que no sintiese algún dolor, porque cuando Dios le dice a la mujer después del pecado, multiplicaré en gran manera el dolor, oiga esto, multiplicaré en gran manera, multiplicaré, quiere decir que ya había dolor antes de haber pecado, que el dolor no vino con el pecado, lo que vino con el pecado es la reacción propia para de abdicar a tu dolor pasar a tu sufrimiento. Voy a reiterar esta línea de pensamiento. Quiero que lo entiendas, por favor. Adán fue creado en un estado perfecto, pero que Dios le diera una labor, un trabajo, un mandamiento, cubrir necesidades, ¿significaba que ya las cosas no estaban bien o seguían bien? ¿Qué piensan? Acá dice que seguían bien. ¿Alguien piensa lo contrario? O sea, que tenga una labor, que tú tengas una labor, necesidades que cubrir. ¿Acaso eso hace que en tu vida no estén bien las cosas? Sí, pero es que usted no sabe que yo tengo problemas y dificultades. Ahí te voy a contar y voy a seguir hacia adelante con la línea de la historia y te voy a presentar diferentes personajes, diferentes historias que pasaron más dificultades de las que hoy en día nosotros pasamos. Y te voy a decir una cosa, que haya algo en lo que tú te tengas que esforzar, que haya mandamientos que te tengas que levantar para cumplir, diseños que tengas que activar, no significa que las cosas no estén bien. Quizás lo que te tienes es que replantear realmente en tu interior aquello que Dios me dijo a mí. ¿Qué es a lo que tú llamas bien? Porque como diciéndome Dios, no te entiendo. ¿Qué significa para ti que si algún día todo estará bien? ¿Qué significa para ti eso? Que no te tengas que esforzar, que como tu hijo no tengas que tender tu cama. Lo que tú quieres es una vida irresponsable, una vida que no puede existir simple y sencillamente porque el hombre, antes de pecar, antes de que se manifestase el pecado, se manifestó todo este tipo de cosas: una labor, un trabajo, un mandamiento que cubrir, un huerto que preservar, necesidades que suplir en su entorno. Porque no porque sea algo perfecto no significa que no te tengas que esforzar, no porque algo sea perfecto no significa que no te tengas que levantar todos los días a poder cubrir tus desafíos, a poder levantarte para superarte, a poder esforzarte en cada labor de tu vida. Los esfuerzos, las labores, los mandamientos no le quitan la perfección a la vida que Dios nos ha dado, no le quitan a tu mundo que Dios sigue en control. Es decir, no te confundas, Adán, no te confundas. Que te ponga a poner el nombre a todos los animales no significa que las cosas ya se cayeron de su estado original, de su bienestar. Lo único que hace que en tu vida realmente algo no marche bien no son los esfuerzos, es la desobediencia a lo que Dios te asignó a hacer. Wow. Porque nosotros estamos al revés. Si hay esfuerzo, las cosas. Yo vengo a decirte hoy, a tu vida, escucha esto. Yo vengo a decirte hoy a tu vida que las cosas están bien. Amén. Creo que lo tienes que volver a oír. Amén. Para ver si algo se activa en tu espíritu, para ver si algo se despierta en tu interior. Todo en tu vida está bien. Lo voy a volver a repetir. Lo voy a volver a repetir. Todo en tu vida está bien. Sí, amén. ¿Por qué queremos buscarle 5 patas al gato? ¿Por qué quieres buscarle el arroz negro? ¿Por qué quieres buscar el pelo en la sopa? Todo está bien. Amén.
que haya pero pastor, es que tengo dificultades. Es todo lo que significa que tienes que levantarte todos los días a seguir creciendo, a seguir avanzando, a continuar hacia adelante. La dificultad no define tu condición, la dificultad no define tu destino, la dificultad no habla del plan de Dios hacia tu vida. La dificultad lo único que te está diciendo, y quizás es el único punto, es la única luz que vas a encontrar en medio de tanta oscuridad, se llama dificultad. Es decir, sigue adelante, porque que haya una labor que cubrir, que haya mandamientos que cumplir, que haya dificultades y necesidades a las que te tengas que levantar, no significa que las cosas no están bien. El bienestar no está definido en las dificultades, en el esfuerzo, en las labores o en las necesidades. El bienestar no se define ahí. El bienestar se define por abdicar la responsabilidad que te toca hacer. Es decir, que cuando realmente las cosas no están bien, es cuando alguien decide que mejor no se va a esforzar, cuando alguien decide abandonar, cuando alguien decide y piensa que lo que le está llevando es muy grande y es una carga muy pesada para él. Allí entonces sí las cosas van a estar mal. Pero siempre que te levantes todos los días y que mires a tu familia, que mires a tu esposo o a tu esposa, que mires las dificultades, que mires las circunstancias económicas, y sin embargo voltees al cielo y le digas: Señor, yo sé que tú eres mi proveedor y que tú me vas a prosperar en medio de las dificultades. Una cosa sé, que tú no me vas a abandonar en medio de la dificultad. Tú has prometido que siempre estarás conmigo. De mi parte siempre tendrás una persona fiel que seguirá, que pase lo que pase, que viva lo que viva, que sienta lo que sienta. En mí siempre tendrás una persona que va a seguir adelante. Y entonces la respuesta de Dios dice: ese es mi hijo, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Te puedo asegurar una cosa. Te puedo asegurar una cosa, y está muy fuerte, pero tienes que entenderlo. En esta vida, Adán, Dios lo puso y se tenía que esforzar. Esta vida fue diseñada para el esfuerzo. Job capítulo 5 versículo 7 dice: el hombre nació para esforzarse. El hombre nació para esforzarse. La traducción de ustedes dice un poco hasta más diferente. Dice: pero como las chispas que se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En el hebreo, la palabra que está allí detrás de aflicción es la palabra hebrea amal. Y la palabra amal significa esfuerzo. Significa como ese esfuerzo en donde te duele. Ese es el esfuerzo del que quiere ir a la estudian, roncan hasta las 8. Pero aquel que entiende que vino con un propósito y que el propósito no se va a hacer solo, y que se levanta y que le duele levantarse, que le duele esforzarse. Eso no significa que esté mal. No significa que esté mal, que te esté doliendo, que esté siendo difícil la circunstancia. Solo significa que Dios te está llamando a que cumplas tu propósito. Eso significa únicamente que el Salmo 138 versículo 8 se cumplirá en ti. Y esa oración que haría el salmista cuando le dolían las cosas y decía: el Eterno cumplirá su propósito en mí. Y volteaba al cielo y decía: Señor, por favor, no desampares la obra de tus manos. No me desampares. El hombre nace para esforzarse. En esta vida lo único que puedes hacer es abdicar el esfuerzo, el dolor de la superación, por intercambiarlo por el sufrimiento. Como siempre he dicho, cuesta trabajo estudiar. Duele estudiar, por ejemplo. Claro que sí, pero le aseguro a usted que le cuesta más dinero no estudiar
que sí estudiaron. Le aseguro a usted que el dolor de estudiar no se compara con el sufrimiento de no haberlo hecho. Le aseguro a usted que el dolor de la superación nunca se va a comparar con el sufrimiento, con elegir el sufrimiento por abdicar a la superación, elegir el sufrimiento de las consecuencias de una persona que en vez de superarse, de generar dominio propio, se entrega a los deseos, se entrega a los vicios. Le aseguro a usted que aquel que se ha restringido, que se ha disciplinado, no se compara con aquel que se dio y se tiró perdido al vicio, al alcohol, a las drogas, al cigarro. No se comparará nunca. Por lo tanto, tú tienes que entender, cuando uno hace esta pregunta, ¿algún día todo estará bien? ¿Y por qué no hoy? ¿Y por qué no es que hoy es el día en el que todo está bien? ¿Por qué hoy no puede ser el día que todo está bien? ¿Por qué no puede ser hoy tu día ideal? ¿Por qué no puede ser hoy el día perfecto? No, es que pasé esto, es que tuve dificultades. Que tengas dificultades, reitero, repito, establezco, no significa que la perfección se quitó. Adán fue hecho en perfección. No obstante, Dios le dio un propósito, una labor, un mandamiento. No obstante, cuando le dice a Eva, multiplicaré, porque pecaste, te voy a multiplicar, quiere decir que ya había dolor, ya había un dolor, porque el hombre, dice Job 5:7, nació para esforzarse. Tú no tienes que definir si alcanzar el destino o no, tú solo tienes que definir cómo lo vas a hacer. Mira esto que te voy a platicar. Samson, uno de los jueces más excepcionales de Israel, quizás por su fuerza, muy conocido. Mitológicamente en Grecia lo compararon, hicieron un arquetipo de él, hicieron a Hércules, pero en Israel es Samson, y muchos años antes. En su registro de Samson estaba que él juzgaría a Israel 40 años. 40 años en los que Dios le había entregado al juez Samson a la nación de Israel. Eso estaba escrito en la eternidad. El destino de Samson decía en el cielo, cuando todo se escribió, decía que él juzgaría a Israel por 40 años. Pero la Biblia dice algo peculiar en el libro de Jueces. En el libro de Jueces capítulo 15 hay un dato interesante, y de hecho atípicamente es el único juez en el que lo que yo le voy a leer se encuentra registrado. Es del único juez del que va a decir lo que usted va a leer a continuación. En el capítulo 15, versículo 20. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ahora, lo primero que es atípico de la frase es que esta frase solo se decía de un juez cuando éste había muerto. Y aquí Samson no había muerto. Aquí Samson estaba vivo. ¿Por qué el libro de Jueces ha estado en autoridad? Pero de Samson no. De Samson queda allí, queda una marca, pero él todavía estaba vivo. En el capítulo 16, cuando tú lo lees en su historia, te darás cuenta que después del capítulo 16, 1 para adelante, es todo el declive de la vida de Samson. Empieza a acostarse con una mujer posadera, sin embargo la presencia de Dios estaba con él. Vuelve a caer en una cuestión de dificultad con una mujer que se llama Dalila, y ahí termina perdiendo la cabellera y termina descubriendo el secreto, y la presencia de Dios lo abandona. Usted sabe, los filisteos lo capturan, lo llevan a su ciudad, se burlan de él, le sacan los ojos, lo ponen a moler en el molino, un molino gigante, como un burro, como un animal, que eran los animales que lo hacían en ese tiempo. Total, que en una de sus fiestas lo sacaron para burlarse una vez más, y Samson en un último de sus momentos gloriosos le pide al joven que los llevaba a apoyarse en las dos columnas principales, para lo cual le pide a Dios poderse vengar por sus ojos. Mueve las columnas y se entierra con todos sus enemigos.
Dice que fueron los que murieron en ese día, en ese momento, que los que mató en su vida. Pero cuando pasa eso, vamos al capítulo 16, versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Número 1, porque como ya dije, siempre se decía, como en este caso, ¿por qué lo hace? ¿Por qué la Biblia registra 2 veces continuas que juzgó a Israel 20 años? Realmente dice la tradición oral que Samsón juzgó a Israel 20 años en vida, pero que el estrago que hizo en su muerte logró hacer que los filisteos no se volvieran a levantar contra Israel los siguientes 20 años. Otra vez, Samsón juzgó a Israel 20 años en vida y los libró de los filisteos. Y en su muerte, el estrago que causa los filisteos dura los siguientes 20 años. Es decir, en el cielo estaba registrado que Samsón juzgaría a Israel 40 años. Pero él eligió, en lugar de hacerlo con dignidad, con honorabilidad, decidió ir tras sus deseos. La primera vez cuando se enamora de una mujer, el argumento a sus padres fue: porque ésta agradó a mis ojos. Y termina perdiendo los ojos que le causaron el agrado con la mujer que no debía casarse. Porque aquello que te engancha al pecado no será conservado por ti si no enmiendas el camino. Entonces él termina guiándose por sus deseos. Él termina basándose en lo que él quería, en lo que él anhelaba, buscando las zonas de comodidad para él. Para Samsón, el estar bien significaba casarse con la mujer que a él le agradase, aunque no fuese el propósito de Dios, aunque Dios no le hubiese dicho. Y para mucha gente eso es estar bien. Pero ¿qué te parece el escenario contrario al de Samsón? El escenario de José. Un escenario donde fue basado en propósito, donde le tuvo que decir a una mujer que él no se acostaría con ella, porque aunque no había nadie, y aunque no tenía, y aunque su esposo de ella le había encargado la responsabilidad, José dijo: realmente yo a quien temo es a Dios, y no me voy a acostar contigo. José en contraposición con Samsón, José se guió por su propósito. Samsón siguió sus deseos, termina perdiendo los ojos. Hay 7 cosas literalmente que Samsón perdió. Entre una de ellas son sus ojos, entre otra de ellas es su libertad, entre otra de ellas fue su posición de autoridad, entre otra de ellas fue su dignidad, porque terminó haciendo el trabajo de los animales. Y por último, entre las tantas que ya he mencionado, termina perdiendo su vida. ¿Por qué? Porque basa sus decisiones huyendo del dolor, termina eligiendo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no asumió con responsabilidad. Samsón no entendió que todos los días que él vivía, en los que se le presentaban dificultades, en los que tenía que negar a sus deseos, eran de hecho días buenos. Todo día en el que se te presente una dificultad es un día bueno, es un día de bienestar, es un día de bendición. Hoy es un día propicio, hoy es un día bueno. Pero tuve muchas cosas, sí, pero es por eso que tienes que seguir, porque es lo que José entendió. Cuando hay una dificultad, cuando renuncio a mis deseos, precisamente esta circunstancia viene primero a confrontar mis deseos. ¿Qué voy a hacer ante la circunstancia? ¿Me voy a dejar guiar por mis deseos? ¿Me voy a dejar guiar por mis emociones? ¿O voy a elegir el propósito? ¿O voy a elegir seguir? ¿O voy a elegir continuar? Algún día todo estará bien. ¿Qué te parece? Te propongo que hoy es un día que todo está bien. Hoy es el día, dice el Salmo 118, verso 24. Este es el día que hizo el Señor. Este día lo hizo el Señor. Y Deuteronomio dice: como tus días serán tus fuerzas, como tus dificultades, como tus circunstancias, Dios te dará, te ha dotado de la capacidad para salir adelante. Y el apóstol Pablo dice que no te ha venido prueba sin humana, pero fiel es Dios, fiel es Dios. En
qué se basa la fidelidad de Dios? En que no te dejará ser probado, procesado, no te dejará enfrentar una dificultad más grande de la que tú no puedas soportar. Es decir, que lo que estás presenciando, que lo que estás viviendo, te tengo una noticia: tú puedes con esa complejidad. Nosotros podemos con esta pandemia, nosotros podemos con estas circunstancias. Dios ya nos dotó, porque si no, Dios sería infiel, y Dios es fiel, que no te dejará ser probado más de lo que no puedas soportar, y además te dará juntamente con la prueba, te da la salida para que puedas soportar. No mires la prueba, empieza a buscar la salida, que para cuando la prueba llegó, la salida también. Por lo tanto, sigue adelante y declara en este día: todo está bien. Y si por algún momento las circunstancias no cambian, las cosas siguen allí, se aferran quizás los problemas, tú tienes que estar tranquilo y decir: tengo que seguir adelante. Mi vida es tan perfecta, mi vida está tan bendecida, que hay algo en lo que me tengo que esforzar. Mi vida está tan bendecida que hay algo en lo que yo tengo que superarme. Mi vida está tan perfecta que le tengo que poner el nombre a todos los animales. Oiga, si yo le preguntara a usted, le ofrezco un Gan Eden, le ofrezco una Eva, le ofrezco un Evo o un Adán, lo que usted quiera, le ofrezco, pero le tiene que poner nombre a todos los animales. ¿Y qué hay que hacer más? Nada más. Es un paraíso perfecto, no te va a hacer falta nada, comida, alimentos. Es un paraíso. Tú y la mujer de tu vida, tú y el hombre de tu vida. Solo hay que ponerle los nombres a los animales. Y como para cuando lo quieres, Señor, para cuando tú quieras. Es tu única labor que tienes que hacer. ¿Lo aceptas? ¿Quién no lo aceptaría? ¿Quién no lo aceptaría? Pero a veces no nos damos cuenta que cuando abdicamos esas responsabilidades y esas, oye esto, cuando abdicas las dificultades que se te vienen a enfrentar en la vida, también abdicas las bendiciones en las que estás parado, y aquellas a las que puedes alcanzar, y aquellas a las que puedes llegar. Cuando tú dices: no, yo ya no quiero esta dificultad, y te mueves de esa voluntad divina porque es Dios que te la asignó, entonces estás renunciando también a la posición que se te otorgó. Samson no tenía, él no venía a este mundo a elegir cuántos años iba a juzgar Israel. No, estaba establecido en el cielo 40 años. La pregunta es: Samson, ¿cómo los quieres juzgar? Él decidió juzgar por sus decisiones, juzgar 20 años en vida y 20 años muerto. Él lo decidió así. Él decidió que solo viviría 20 años y los otros 20 años los iba a terminar juzgándolos, o el beneficio de juzgarlos, que era liberarlos de la opresión, pero ya muerto. Tú no vienes a elegir si cumplir tu destino o no, solo vienes a definir cómo lo vas a alcanzar. ¿Lo vas a alcanzar cómo? ¿Lo vas a alcanzar muerto? ¿Lo vas a alcanzar vivo? ¿Lo vas a alcanzar en dificultades? Porque nadie le puede echar a perder el propósito a Dios. Nosotros no venimos a ver si Dios establece su propósito, solo venimos a ver cómo, qué rol, qué papel, cómo nos desempeñamos en medio de Él. Nosotros únicamente estamos decidiendo todos los días cómo interactuar en el cumplimiento de ese propósito. Estamos en el siglo XXI. Nos tocó vivir una pandemia. Nos tocó vivir lo que estamos viviendo. Es decir, nosotros no podemos decidir qué hacer, pero sí podemos decidir qué reaccionar y cómo estar viviendo y cómo vamos a salir y qué va a estar pasando mientras cruzamos por este tiempo. Algún día todo estará bien. Sí, amén. 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 Eso a mí me hizo eco. Y termino con esto. Oiga, la porción semanal que se lee en Shabbat esta semana es una porción muy curiosa. Voy a ver qué tanto puedo mencionar nada más para que pueda establecer lo que estoy declarando. La porción semanal se sitúa en el libro de Números, capítulo 11,
todo el capítulo. Y dice que el pueblo se queja a oídos del Eterno, y lo oyó el Eterno y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Eterno, y el fuego se extinguió. Llamaron a aquel lugar Taberá, porque el fuego del Eterno se había encendido en ellos. Y oiga esto: y la gente extranjera que se mezcló entre ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Oiga esto: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Quizás la definición de bienestar por ti son las añoranzas de Egipto. Quizás que las cosas estén bien para ti son el recuerdo de tu esclavitud. Porque eso es para ellos en ese momento estaban mal. Pero cuando estaban en Egipto estaban bien. Creo que tenemos que sacar una simple y sencilla conclusión. No sabemos qué significa estar bien. Santo Dios. No sabemos qué significa estar bien. Mejor dejémoselo a Dios. Mejor que Dios nos ilumine. Mejor aprendamos la gratitud y saber que todo lo que estamos viviendo viene de Dios. Es bueno, ayuda bien, tiene un propósito para mi vida, me lleva a mi propósito en mi vida. Concluyamos una cosa sencilla, porque si la añoranza, si el pensamiento de bienestar o la mentalidad para ti, la concepción de bienestar para ti es la añoranza de tu esclavitud, hermano, dice Dios, no desea hacerte caso. Porque tú me estás diciendo que para ti estar bien era cuando estabas en Egipto. Pero hoy no estás bien. ¿Por qué? Porque no tienes carne para saciarte. Ahora, les voy a dar un dato interesante. Usted puede leer en su caso de tarea Éxodo 16. Dice allí que todas las tardes caía carne. ¿Por qué piden carne? Acá. Un año después de la salida de Egipto, usted puede leer Éxodo 16, ahí está muy claro. En las mañanas caía maná, pero lo que todo el mundo perdió de vista es que en las tardes, dice Éxodo 16, que caía carne. Había una diferencia, que esa carne era una carne que se comía en un estado óptimo de espiritualidad. La carne física, pero no era una carne como la que ellos querían aquí. Ellos querían tener carne como toda la boca, así toda la boca llena, como cuando uno se mete una hamburguesa a la boca y está con la boca llena así. Ellos querían sentir que toda la boca se les llenara de carne. Ellos querían sentir que el estómago les reventara. Ellos querían sentir saciedad física, saciedad humana. Ellos deseaban sentirse saciados, pero físicamente. Dice, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto. Dice ahí, de balde o gratuito. O sea, hasta mentirosos, o ignorantes o ilusos, o yo no sé cómo los vamos a definir. Dicen que comían la comida gratuitamente a costa de su vida. Puede llamarse algo gratis, cuando si no completas la cuota de ladrillos te agarran un niño tuyo, un hijo chiquito tuyo, y lo meten en el lugar de ladrillo que te faltó. Eso es comer gratuitamente. Que te den embarazos en la espalda, que te peguen, que te maltraten, que seas esclavo. Sí, pero a la hora de sentarte te doy el pan, te traigo la comida. Eso es comer gratuitamente a costa de su libertad, a costa de nuestra dignidad. Significa comer gratuitamente. Yo no sé si son mentirosos, ilusos, ignorantes, o que ellos definen como bienestar, porque ellos dicen que allá estaban bien y que comían gratis. ¿No estaremos igual? ¿Sabía usted que la generación del siglo XXI, oiga esto, y pese a la pandemia, y pese a lo que usted vaya a definir en este año, nada de lo que generaciones atrás han vivido, ellos se comparan a lo que nosotros estamos viviendo? Pregúntele a nuestro pueblo judío, Israel,
no sé, 7, 8 años en los que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto. Pregúntele a cualquier sobreviviente de Auschwitz. Pregúntele a cualquiera que estuvo en los ¿cómo se llamaban estos los lugares? Los guetos. Pregúntele a cualquier persona que estuvo en un gueto. Pregúntele qué significa estar bien. Y preséntele su vida. Y cualquiera que estuvo allá se burlaría de nosotros. No en una burla irónica ni sarcástica, sino en una burla de decir, ¿cómo no valoras todo lo que tienes? Porque el que menos tiene, el gobierno lo ayuda. El que menos tiene, le llega una despensa. El que menos tiene, haya lo que puede hacer. El que menos tiene, está limpiando parabrisas en los semáforos. Y esa gente de allí gana 400 pesos al día. Ni usted se los gana. No, eso es en serio. Yo he hecho cuestionarios. Yo le paro y no bromeando, pero yo conozco a algunos de ellos. Y porque yo les hablo de la palabra y le digo, ¿cuánto tú te ganas más o menos? Porque yo a veces los invito a la iglesia y como que no me quieren ir porque trabajan. Yo le digo, yo te voy a pagar las 2 horas de lo que tú ganas. Más o menos me dicen el cálculo de lo que ganan. Esa gente no, eso es México. Y aquí en México yo veo que a todo mundo en Durango mínimo se le da una moneda. Señores, la generación que vive en el siglo XXI es una generación bendecida. Es una generación que cualquier generación atrás diría de nosotros que somos una generación perfecta, en un estado óptimo, no nos falta nada, estamos bien, apoyos del gobierno, préstamos, bendiciones, despensas, cualquiera, aquí nadie se muere de hambre. Y si no, llame a la radio y diga, ¿sabe qué? Que hoy no tengo de comer. Inmediatamente 3, 4, 5 personas se van a juntar y te van a llevar. Yo lo he escuchado. Llame a la vida internacional, llame a quien más confianza le tenga y le vamos a ayudar. Aquí el que se muere de hambre, muere pero de 120 kilos. No muere por hambre, muere por obeso. Muere por hipertenso. Muere por diabetes. Muere por hambre, pero no por falta, sino por exceso. Oiga esto, somos una generación perfecta, somos una generación bendecida, pero una generación que todavía se pregunta si algún día todo va a estar bien. Nuestro pueblo estaba en una situación, o nosotros estamos en una situación muy parecida a la que ellos estaban viviendo. Dice, comíamos el pan de gratis. Dice, nos acordamos de los pepinos, de los melones, oiga esto, de los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Por qué mencionaron estos alimentos? Pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. ¿Por qué enfáticamente eso? ¿Acaso eso es lo único que comían? No. Dice la tradición oral que estos alimentos hacen daño a las que están embarazadas y a las que están amamantando. Que los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos hacen daño, crean dificultades tanto para la embarazada como para el bebé. Por eso, oiga esto, el maná que caía, porque a continuación se van a quejar del maná, el maná que caía no tenía sabor a nada de esto. Y eso los llevó, o sea, ellos salían todos los días a recoger el maná del piso, o sea, les caía. Pero como no sabía a pepino, como si a alguien se le antojaba una ensalada de verduras con pepino, le sabía la ensalada de verduras, el maná, que ahorita voy a mencionar algo de eso, pero no a pepino. Si se le antojaba una rebanada de melón, que yo no sé por qué, si yo no tengo melón, pero tengo sandía, y no es la de la canción, la vieja, no es esa. Si yo tengo melón, no tengo sandía, hasta el canto dice, será melón, será sandía, total, agarra uno y ya. Ah, no, pero no sabe a melón. Ah, no, pero me falta el melón. ¿Por qué énfasis? ¿Qué fijación por aquello que no tenemos? Nosotros definimos que las cosas no están bien simplemente a un elemento, aquello que no tenemos. Aquello que no tenemos es a lo que nosotros llamamos que las cosas no están bien, que hoy el día no estuvo bueno, porque no alcancé, porque no hice, porque se me vino una dificultad. Nada más te quiero preguntar, cuando tú estás bien alegre en un día,
¿Qué te quita la tristeza? La alegría, perdón, y te causa la tristeza. ¿Ya te has preguntado en momentos donde estás alegre y llega una dificultad y así te baja la alegría? ¿Tú crees que es digno? ¿Tú crees que es justo que en medio de tanta bendición cualquier cosa ridícula nos quite la alegría? Dice que Amán tenía todo, el del libro de Esther. Solo le faltaba una cosa, que un viejito se le inclinara. Ese viejito que no se le inclinaba le arruinaba, le amargaba todo lo que llevase azúcar, le arruinaba todo lo que iba a comer. Todo el día era gris para él, porque Mordejai, Mardoqueo, el judío, no se inclina ante mí. ¿No parecemos iguales? Cosas tan pequeñas te pueden quitar la paz. Cosas tan pequeñas, y no es que te la quiten, es que tú la cedes, porque nadie te puede quitar lo que es tuyo, y nadie te puede quitar lo que tú no autorizas que se te quite. Nadie puede perder lo que se le dio, a no ser que uno abra la puerta para que se lo lleven. Cuando tú dices me quitó la paz, no te la quitó, tú la cediste ante la dificultad. Ellos no tenían estos tipos de alimentos y se quejaban por lo que no tenían. Dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, oiga, ven nuestros ojos. No se quejaban del maná en sus nutrientes, porque nadie estaba enfermo. Se quejaban del maná en su vista. ¿Por qué? Porque el maná era como una hojuelita. Para que tú me entiendas, a ver si me puedo explicar, era como una hojuela blanca, una hojuela de maíz. Y cuando tú te comías el maná, dice la tradición oral que el maná sabía a lo que tú pensaras, sabía a lo que tú querías. El maná era un alimento 100% asimilable, era un alimento completamente asimilable que no producía gases ni heces. Óigame, si hoy yo solo comiera maná, imagínese todo lo que nos ahorraríamos de papel, todo lo que nos ahorraríamos de tazas de baño, todo lo que nos ahorraríamos de agua, todo lo que nos ahorraríamos de todo. Ellos se quejaban porque tenían un alimento que a lo que ellos pensaran les sabía, que no producía gases ni heces, completamente asimilable, que los mantenía con un estado entero. Oigan esto, no sudaban, no transpiraban, porque el maná era un alimento perfecto, pero se quejaron de lo perfecto. ¿Qué es aquello que definimos como bien? Yo creo que si yo termino aquí la historia y termino aquí el tiempo, yo creo que todo lo que yo he dicho nos trae a la mente que realmente nosotros tenemos una definición de bienestar que no la tiene el cielo. Ahora, en este momento yo le voy a hacer una pregunta aquí, en este instante en el que nos encontramos. ¿Algo estaba mal en Israel? Y escuche esto porque este es el énfasis más fuerte. Que José fuese a la cárcel significa que algo había mal en él. Que Israel, imagínense, Israel sale, dice Éxodo que salió con brazo fuerte, con mano extendida, que Dios iba con él victorioso, campante, y que van marchando y marchando y marchando y van saliendo ricos, 90 burros cargados, cada hombre llevaba 90 burros cargados, que cargaba 100 kilos de oro, plata y piedras preciosas. Iban marchando, iban contentos, y dice que después de avanzar algunos días, 3 días, dice que se encuentran frente al mar, y que de momento, usted sabe la historia, Faraón dice, pero ¿por qué los dejamos ir? Y viene tras de ellos. Le voy a hacer una pregunta. Olvide la dificultad, olvide el problema, céntrese en lo que le voy a preguntar. ¿Estaban mal en ese momento? ¿Ellos estaban mal? ¿Que Faraón viniera significaba que ellos no estaban bien? ¿Que hubiera un mar enfrente significaba que ellos no estaban bien? Oh, yo quiero que lo piense, medítelo por favor, porque yo llevo como 4 a 5 días con esta línea de pensamiento, y es más de lo que usted quiere masticar.
piénselo, profundícelo. Oiga lo que le estoy diciendo, que sus oídos oigan lo que el Espíritu le quiere decir, que yo vaya saliendo, que vaya en victoria y que haya un mar frente a mí. Ah, no, pero si usted me pregunta a mí, para mí que todo esté bien, significa que yo salga de Egipto y que no haya ningún estorbo enfrente. Para ti. Pero si Dios te pone un mar, significa que el mar está bien. Si Dios te pone por ahora una dificultad, primero, no te define a ti y no significa que tú estés mal. Solo significa que viniste a cumplir un propósito. ¿Cuál? Superarte cada día. Esforzarte todos los días. Encontrar a Dios en cada dificultad, en medio de ese tohu bohu. ¿Qué pasó cuando Dios creó los cielos y la tierra? Y dice que de hecho lo creó con oscuridad. Pero ¿qué siguió? ¿Qué siguió en el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es nuestra misión, que en cada momento de oscuridad tú puedas sacar tu luz a brillar. Tú puedas hacer que lo que Dios puso en ti resplandezca, porque dice la palabra de Dios que somos hijos de la luz. ¿Y cómo se manifiesta la luz? ¿Cómo se aprecia la luz? Cuando la antesala es oscuridad. Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero que te enfrentes a un mar, que Egipto y Faraón vengan a perseguirte, no significa que todo está mal. Ellos inmediatamente, en cuanto Egipto viene, Faraón viene y ven el mar, dice, no, estábamos bien allá, no te dijimos que nos dejaras, allá estábamos bien. Inmediatamente, cuando viene una dificultad, empiezas a definir como mala tu situación. Eso es lo peor que puedes hacer, porque te estás quejando de Dios. Te lo voy a reiterar, que mal está que cuando las cosas no van como tú defines bien, empiezas a definir como mala tu situación, como malo, como que todo está mal. Te voy a decir algo que es bien sencillo. Ya lo dije al principio, pero te lo voy a decir de otra manera. Es tan sencillo que yo muchas veces me rehúso a decirlo por lo sencillo que es. Pero Dios me dijo, dilo por favor, dilo. El principal propósito del ser humano es este. El ser humano fue creado en esta vida para deleitarse en el eterno y disfrutar del resplandor de su presencia. El ser humano fue puesto en este mundo para acercarse todos los días a Dios y para deleitarse en su presencia y disfrutar del resplandor de su presencia. El ser humano fue puesto en este mundo para acercarse a Dios, para deleitarse en el eterno, para acercarse, para disfrutar del resplandor de su presencia. Cada vez que yo leo esto, cada vez que yo encuentro esto, a mí dentro de mí me crea una revolución impresionante, porque yo digo, ese es mi propósito. Yo vine a este mundo por este propósito. Pero cuando yo veo, cuando yo repito esto y veo a la gente que lo oye, digo, Señor, me da pena soltar esta perla tan grande, porque la gente, cuando yo lo digo, no ahorita, no aquí necesariamente, siempre que lo digo, no causa nada. Como que la gente dice, disfrutar su presencia, como que no se nos hace algo muy grande estar con Dios. ¿Sabe usted que para mí estar con Dios lo es todo en esta vida? Levantarme todas las mañanas y venir a ver su rostro, venir en las tardes y disfrutar su presencia. Esos lapsos de presencia que yo puedo disfrutar, sentir. Digo yo, para esto vine a esta vida. Y tiene que saber que el ser humano, su propósito principal, primero, nació para esforzarse, y segundo, tu propósito se llama Dios. Lo he dicho de muchas maneras. Lo dije hace semanas atrás con el Salmo 16. Lo dije el viernes anterior con Shivit Hashem. Lo he dicho de muchas formas. Y dice
David, por ejemplo, escribe, dice una cosa: demandado al Señor y esta buscaré. Oiga, dice que esté yo en la casa del Señor cada domingo de 10 a 12. Y si no está buena la prédica, me duermo y me distraigo. Dice que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Oiga lo que dice David. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. ¿Para qué quería ir David? ¿Para qué quería estar allí? Para contemplar la hermosura de Dios. Venimos a este mundo a apegarnos a Dios. Venimos a este mundo a esforzarnos para estar más cerca de Dios. Y todo lo que pasa en nuestra vida, ahora presta atención en esto, y todo lo que pasa en tu vida, la dificultad que se te presenta, no es para otra cosa, sino para pegarte a Dios, para acercarte. Después de ese momento de dificultad, te garantizo, de pasarlo con éxito, de no abdicar al dolor y continuar, estarás más cerca de Dios. Estarás más cerca de Dios. Que al final, para eso veniste. Veniste, número uno, para esforzarte. ¿Para esforzarte para qué? Para estar más cerca de Dios. Para eso venimos a esta vida. Y la pregunta es: ¿algún día todo va a estar bien? Y Dios me dice que te diga: define bien. Porque si es bien como tú quieres, y te lo digo yo, y no es un estado pesimista, es un estado descriptivo en el propósito de Dios, nunca la vida va a estar bien como tú la esperas. Porque dice Eclesiastés que el deseo del hombre es insaciable. Dice un axioma rabínico, dice así, que el hombre muere con la mitad de lo que desea. Con menos, no, dice con menos de la mitad de lo que deseó toda la vida. Dice, ¿cómo? Pero hay millonarios. Sí, lo que quiere decir es que siempre la persona, si se trata de filtrar el bienestar por el lente del deseo, jamás la vida para ti va a estar bien. Pero si tú hoy defines que veniste a esforzarte, hoy fue un día perfecto. Hoy fue un día perfecto. ¿Por qué? Porque hubo dificultades. ¿Por qué? Porque tuviste que perdonar. ¿Por qué? Porque tuviste que pasar por alto una ofensa. ¿Por qué? Porque tuviste que servir. ¿Por qué? Porque tuviste que tender tu cama. ¿Por qué? Porque tuviste que ayudar a tus padres, a tus hermanos. Tuviste que ayudar a un anciano. Tuviste que ayudar a alguien. Tuviste que hacer una labor. Tuviste que hacer una siembra. Por eso hoy todo está bien. ¿Por qué? Porque hubo dificultades. Porque hubo circunstancias. Las dificultades, las circunstancias, los lugares de esfuerzo nunca le quitarán la perfección a la vida ni su bienestar. Hoy estoy definiendo que este es el día de bienestar, este es el día de bendición, este es un día de éxito. Y dice, y termino con esto, dice: el maná como semilla de cilantro y su color de color bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros. Lo cocía en caldera y lo hacía tortas y su sabor era como el aceite nuevo. Cuando descendió rocío sobre el campamento de noche, el maná descendió sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de sus tiendas, y la ira del Eterno se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés al Eterno: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Y has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? Y entonces termina el diálogo más abajo, que es una historia muy grande que hoy no voy a narrar, simplemente quiero dejar aquí. Pero al final de todo, cuando ellos tuvieron el deseo, en la traducción hebrea dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, dice
tuvo un vivo deseo. En la traducción hebrea dice 2 veces la palabra deseo y suena algo como esto: desearon el deseo. Desearon lo que deseaban. ¿Sabe cómo se llamó ese lugar al final? Se llamó Kibrot Hatavá. ¿Y sabe qué significa Kibrot Hatavá? El sepulcro del deseo, o donde se sepultó los deseos. Este es el día en el que Dios nos ha bendecido. Concluyo. Oiga, que tu vida, que tengas una dificultad, no significa que no estés bien. Que tengas una dificultad no significa que no estés en el propósito de Dios. Que tengas diferentes circunstancias no significa que no estás haciendo lo correcto. Solo significa que veniste a esforzarte. Solo significa que veniste a cumplir el propósito de Dios. Así es, amén. Y yo te quiero motivar a reconocer con gratitud el mensaje que te acabo de anunciar. Muchas bendiciones y que la gracia de Dios esté con ustedes.